¿Cómo están? Espero de corazón que muy bien. Les habla mi Jessica. Quiero saludar con todo cariño a mis alumnos de los quintos básicos. En esta clase vamos a hablar sobre la primera aparición pública de Jesús, Hijo de Dios. Mencionarles que Jesús nace de María y Juan de su prima Isabel. Isabel reconoce en el vientre de María al Hijo de Dios. El niño salta de alegría. Bueno, contarles primero que todo entonces que Juan el Bautista y Jesús de Nazaret eran primos. Sus madres, María e Isabel, eran primas también. Isabel tenía una avanzada edad y María, al enterarse por el ángel Gabriel que tendría al Hijo de Dios, visita a su prima Isabel y ambas relacionan sus embarazos, están felices también por la promesa cumplida en ambas, sobre todo en Isabel, ¿cierto? En una avanzada edad, pero ella sabía en su corazón que su hijo iba a anunciar el reino de Cristo hasta que el Señor hiciera su primera aparición pública en el río Jordán. En la segunda imagen podemos observar a dos niños jugando, ¿cierto? Entonces lo asociamos a Jesús y a Juan el Bautista como dos primos que se relacionan desde niños, así como seguramente lo han hecho ustedes con sus primos, con sus hermanos, con sus familiares, ¿cierto? Que se han criado desde siempre en unión. Y dice aquí, entonces el parentesco de Jesús y Juan era el ser primos y el padre de Juan era Zacarías. Entonces, de Juan Bautista la madre Isabel y el padre Zacarías. ¿Quién era profeta? El reino de Dios está cerca, decía. El maestro viene pronto. Juan predicó en el desierto, cerca del río Jordán, aconsejándole a la gente que se arrepintieran de sus pecados y también que se hicieran bautizar. Juan bautizaba a la gente como muestra de que se arrepentían de sus faltas y querían quedar limpios. Vestía piel de camello y comía miel fresca. Es decir, vemos que Juan vivía en un desierto como el nuestro, ¿cierto? Y también él anunciaba, proclamaba, invitaba cada vez a más personas a creer en el Evangelio. También a que hubiese un arrepentimiento y una conversión, es decir, dejar lo malo atrás y tener una vida nueva, una vida en el Señor, una vida en hacer cosas que le agraden verdaderamente al Señor. Entonces él anunciaba que Jesucristo venía pronto y que tenían que arrepentirse de sus pecados. ¿Qué es el pecado? Es todo lo que nos aleja de Dios, lo que no agrada a Dios. Entonces, el pecado no aporta a nuestra vida, ¿cierto? Todo lo contrario. Se considera una falta y nos aleja del Señor. Y también vemos que era un hombre muy sencillo porque se alimentaba de miel fresca y vestía solamente piel de camello. Un día Jesús fue con él. Bautízame, le dijo a Juan. Oh no, exclamó Juan, tú eres quien debe bautizarme a mí. Pero Jesús insistió y le dijo, debemos hacer lo correcto. No necesitaba ser bautizado por sus pecados, ¿cierto? Porque Jesús, si es el Hijo de Dios, es un ser que no tiene pecado, es un ser pulcro, sin mancha, perfecto, santo. Pero quería mostrar a la gente que también él obedecía a Dios y que se iba a bautizar porque él se asemejaba a nosotros. Recordemos que Jesús era 100% hombre, ¿cierto? Por su humanidad y 100% Dios por su divinidad. Anuncia, yo bautizo con agua, pero el Hijo de Dios lo bautizará en el Espíritu Santo de Dios. Es decir, él bautizaba con agua, ¿cierto? Igualmente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invitaba a las personas a convertirse, pero ¿quién nos va a entregar su Espíritu? Es el mismo Señor, ¿cierto? Cuando resucita, a los 50 días viene Pentecostés, es derramado el Espíritu Santo sobre los apóstoles y María, también es derramado en nosotros desde el momento de nuestro bautismo, también de la confirmación. Bueno, ustedes, si quisieran, ya como a los 13 años podrían comenzar a prepararse para el sacramento de la confirmación en la iglesia, si gustan. Y entonces el Espíritu Santo habita en nosotros. Juan lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, el cielo se abrió
Es muy linda esta parte del Evangelio que nos cuenta entonces que el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma. Luego se escuchó una voz en el cielo y decía esta voz fuertemente, este es mi Hijo en quien yo me complazco. Es hermosa esta parte del Evangelio también porque nos relata que cuando sucede este acontecimiento, en la primera aparición en público de Jesucristo, se abren los cielos y una voz anuncia, ¿cierto? Este es mi Hijo amado. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu Santo? En forma de paloma. Cuando nos pregunten quién es el Espíritu Santo, niños, no debemos decir es una paloma. Se manifiesta en forma de paloma, que es diferente. También a través del fuego, del viento y diferentes también formas como lo anuncia la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Aquí vemos entonces el bautismo de Jesús. Primera aparición pública de Jesús tuvo lugar en el Jordán, donde acudió Jesucristo entonces para ser bautizado por su primo Juan el Bautista. Entonces vemos la imagen y la relación de Dios Padre, del Espíritu Santo en forma de paloma, ¿cierto? Del mismo Jesucristo, de Juan el Bautista y también el lugar que es el río Jordán. Después de eso Jesús comenzó a predicar también, viajó por todo el país con sus seguidores enseñándoles cómo amar a Dios y cómo amarse unos a otros. Cierto principal mensaje, principal deseo de Jesucristo, no solamente presentarse a través, ¿cierto?, de estos acontecimientos en público, sino que él tenía un propósito mayor, que era anunciar la buena noticia, sanar enfermos, llevar consuelo a los pobres, consolar al que sufre, al que llora, que lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Con la fe que nosotros tenemos cada vez que le pedimos. La actividad para esta clase va a ser la siguiente. No te olvides que no debes imprimir, no es necesario. Vas a transcribir los conceptos y vas a realizar este dibujo de Juan el Bautista y también vas a responder las preguntas. Ya son preguntas importantes, tienes que responderlas de manera personal y las respuestas están en esta misma presentación de PowerPoint. Por eso es necesario que vayas tú revisando nuevamente este Power y que paso a paso, de forma lenta, vayas obteniendo las respuestas. La primera pregunta dice, ¿en qué lugar Jesús hace su primera aparición pública? La segunda, ¿cuál es el parentesco y el nombre de la persona que bautiza a Jesús? La pregunta número 3, ¿cuál era el nombre de los padres de Juan? También está en la respuesta en este PowerPoint. ¿De qué se alimentaba Juan el Bautista en el desierto? Lo dijimos también, que él era un hombre muy sencillo para vestirse, para alimentarse, ¿cierto? En el lugar donde vivía y su principal afán era decir, conviértanse, crean en la buena noticia, cambien su vida, nazcan de nuevo. Eso quiere decir que nuestra forma de ser debe cambiar, ¿cierto? Porque no podríamos volver al vientre de nuestra madre, como también lo menciona en otra parte del Evangelio, pero sí, nacer de nuevo significa que yo soy una nueva persona, el hombre viejo queda atrás y nace un nuevo ser. La siguiente pregunta dice, ¿qué dice la voz desde el cielo cuando el Espíritu baja en forma de paloma? Y la última dice así, ¿qué hizo Jesús después de su bautismo y cuál era el mensaje que le entregaba a las personas? Recordemos entonces que él siempre su afán fue preocuparse del más desvalido, de las personas que sufrían, que no tenían esperanza, las viudas, los niños, huérfanos, como los menciona el Evangelio, personas con lepra, con enfermedades, que no podían ver, escuchar, caminar, personas aisladas, marginadas, ¿cierto? Porque algunas personas se avergonzaban de ellos. Principalmente a esto vino este hijo rey, que no vino a nacer, ¿cierto? A través de poder, de riqueza. No, él vino a la humildad y a la sencillez. ¿Cierto? Así mostró la humildad nuestro Señor. Y en la última parte de este Power, aquí vemos a un Jesús que invita a niños o a preadolescentes, ¿cierto?, a seguirlo, a caminar junto a él en esta vida pública que él comienza en el río Jordán. Jesús nos llama formalmente Hijo de Dios, ¿cierto? Somos hermanos de Jesús y somos hijos, por eso somos familia con esta Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también podemos invitar a ser familia a la Sagrada Familia, que está compuesta por Jesús, María y José, para que sea el modelo de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia.
¿cierto? En el ejemplo del amor, de la obediencia, del respeto, de la fidelidad. Y tenemos un mensaje, como cada semana, quédate en casa, por favor, cuidémonos, cuídense ustedes, nos cuidamos nosotros. Y es una forma también de obedecer, de ser respetuoso con la persona que tengo a mi lado y que tanto quiero. Los voy a invitar entonces para que podamos finalizar esta clase rezando la oración del Padre Nuestro, esta oración que Cristo enseña a los apóstoles cuando ellos le dicen cómo tenemos que dirigirnos al Padre. Él le dice, hágalo así, con esta oración que es universal. Les invito para que cierren sus manitos, para que cierren sus ojitos también y para que todo lo que hay en nuestro corazón, todas las intenciones de nuestro ser, las que conocemos de nuestra familia, las pongamos en el altar del Señor en nuestra imaginación. Digamos junto entonces con todo nuestro amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El que desea persinarse, libremente lo puede hacer también. Entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los quiero muchísimo. Cuídense. Un abrazo fraterno. Les habla su Miss Jessica entonces. Que Dios los bendiga.